Buenos días, mi nombre es María de los Ángeles Nogales Naharro, soy profesora contratada doctora en la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. En primer lugar, pues quiero agradecer a los promotores de este tercer Congreso Internacional Pensamiento, Cultura y Sociedad, pues la posibilidad que me brinda de participar en el mismo. Dado el breve tiempo del que dispongo, pues comienzo mi intervención. Nuestro trabajo de investigación bajo el rótulo La cuestión antropológica en la fundamentación de los derechos humanos pretende resaltar que el problema de la fundamentación de estos derechos es la cuestión del hombre, es decir, es definir y delimitar su valor y dignidad a quien posteriormente el ordenamiento jurídico pues habrá de reconocer y proteger como un sujeto, como un alguien, como un quien digno y necesitado de protección. El tema que nos ocupa se puede abordar desde diferentes disciplinas, siendo necesaria además pues toda esta complementariedad disciplinaria. Nosotros queremos destacar pues la necesidad de profundizar en una antropología adecuada, capaz de dar respuesta a cuestiones últimas que se plantea también la filosofía del derecho y que afecta a conceptos tales como persona, dignidad y libertad, entre otros, a fin de poder dar una respuesta coherente a conflictos que se originan en el seno de derechos humanos y siempre en búsqueda de lo justo, ya que esto es lo que define como análogo principal a la ciencia del derecho. Como objetivo principal de nuestra exposición pues sería mostrar esa antropología filosófica y metafísica abierta a la trascendencia, enraizada en la afectividad o en el amor, que sería capaz de dar respuesta como una de las vías de conocimiento a esa necesidad actual también jurídica de fundamentación de los derechos humanos. Objetivos secundarios que sin embargo pues serán expuestos de una manera más completa en la publicación, pues exponer sucintamente el concepto de derecho y la terminología de derechos humanos, mostrar una definición descriptiva de la persona humana desde la antropología filosófica personalista, identificar conceptos de dignidad y de naturaleza humana, conocer desde la historia del pensamiento jurídico filosófico pues aquellas corrientes que han sido más significativas relacionadas con los derechos humanos y su fundamentación, y en definitiva lo que tratamos es de reflexionar sobre el estado de la cuestión en la fundamentación de derechos humanos. La metodología que vamos a seguir pues es una revisión bibliográfica en la materia. Dicho esto, comenzamos a ahondar en el contenido de esta intervención. El problema, como comentaba, en la fundamentación de los derechos humanos radica en responder a la cuestión del hombre, o dicho de otro modo, a la cuestión de qué es el hombre y, por tanto, de si hay algunos derechos que en aras a su dignidad y valía se le deban reconocer y como derechos podemos decir inviolables o inalienables. Desde un punto de vista jurídico, en el momento actual nos encontramos en un modelo de práctica de normativismo jurídico. Descansa en una obra de Hans Kelsen, Teoría pura del derecho, de 1934, en el cual el modelo positivista llega a su culmen. El positivismo vendría a decir que el derecho es lo opuesto y el normativismo jurídico viene a decir que es lo opuesto en una norma jurídica. Desde este orden formal de concepción del derecho, los derechos humanos alcanzarían su plenitud si están en el orden jerárquico de las normas jurídicas superiores. De ahí que el reconocimiento de los derechos humanos pues alcance el rango jurídico más alto cuando son incluidos en la Carta Magna, en la Constitución, como derechos fundamentales. Ahora bien, tenemos que comentar que esta concepción del derecho, que es meramente formalista, no nos da o no atiende a un contenido de la materia del derecho y por tanto se puede convertir fácilmente en un mero instrumento de coacción o del poder dominante. Y el ejemplo de este que se suele citar pues son las consecuencias derivadas de la Segunda Guerra Mundial, que analizada desde la perspectiva del derecho, vemos pues que Hitler accede al poder democráticamente,
dicta normas jurídicas cumpliendo con cauces y requisitos legales de esta concepción del derecho. Ahora bien, de contenido, por ejemplo, de exterminio de la raza no aria. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial pues pone de relieve que esta concepción del derecho no responde ni a la ciencia del derecho ni a lo que es la persona humana, y se produce una revitalización de una concepción anterior en el tiempo, más dilatada, que se conoce como derecho natural. Por otra parte, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es también lo que va a dar origen a la formulación de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU. Por tanto, este criterio formal en la formación de lo jurídico también se muestra como insuficiente, tanto de una manera teórica como práctica, para una fundamentación de derechos humanos. Hay un autor, don Antonio María Rocco Varela, que en el discurso de recepción de académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España en el 2001, ya bajo un rótulo de los derechos humanos, una cuestión urgente, señalaba distintas vías de conocimiento o de acceso para una fundamentación del mismo. Y él comentaba ahí incluso la aportación de la vía sociológica. Comentaba que en una organización democrática del Estado, en el cual, cuando se analizan los factores que entran en juego entre poderes y deberes, la relación entre la sociedad y el Estado, juega un papel muy importante el poder de la opinión pública. De hecho, si bajo la concepción del normativismo como derecho es necesario o se requiere que generalmente, para que una ley se haga adelante, se reconozca, haya un previo apoyo por parte de la sociedad, opinión pública, un acompañamiento y además una cierta aceptación social, pone de manifiesto esta materia en relación también a los derechos humanos. No obstante, la vía sociológica pues presenta novedades a tener en cuenta, sobre todo para la efectividad en la realización de los derechos humanos. Sin embargo, también se presenta pues como insuficiente para su fundamentación, pues no debemos olvidar la vulnerabilidad de la opinión pública, el engaño o incluso pues la forma, ¿no?, de generar también opinión pública. Por otra parte, también la vía sociológica, en su propio método, que buscaría una neutralidad axiológica, tampoco es la competente para poder darnos una fundamentación en una verdad objetiva de derechos fundamentales. Pasamos así a la vía filosófica y a la filosofía del derecho, como una ciencia que se va a ocupar de las últimas preguntas que van a afectar al sentido primero y último de la realidad del derecho. En relación con el derecho y de la filosofía del derecho, un tema central es la justicia. La justicia es comúnmente admitida como dar a cada uno lo suyo. Sin embargo, para Kelsen, la justicia es meramente que se cumpla la ley. No obstante, dentro de la filosofía del derecho, cuando hablamos de la justicia como lo justo para el hombre, va a suponer conocer y reconocer quién es el hombre para darle lo que es suyo, y sin esa referencia a lo justo, a lo debido, el derecho se convertiría, pues como antes hacía referencia, a un instrumento del poder. Cuando nos adentramos en estas reflexiones, pues nos damos cuenta que se hace necesario el aporte de estudio de la persona humana en dimensiones constitutivas últimas. De ahí ese diálogo riguroso con la aportación de otras disciplinas como una antropología filosófica y metafísica abierta a la trascendencia. El autor al que antes hacíamos referencia también comenta que si en un proceso de seria reflexión y en un razonamiento filosófico se llegase a conocer y a reconocer que el hombre es un ser racional y libre, dotado de autoconciencia, que lo distingue de otros seres, capaz de conocer, de pensar, de querer, de decidir, de esperar y de amar. Y si además también pues añadimos la aportación que nos hace José Manuel Burgos, que es el presidente del personalismo en España, que cuando describe a la persona humana la describe como un ser digno en sí mismo,
pero que necesita entregarse o darse a los demás para su perfección, es dinámico, es activo, es capaz de transformar el mundo, de alcanzar la verdad, es un ser espiritual y corporal, posee una libertad que le permite autodeterminarse y está enraizado en el mundo de la afectividad y destinado a un fin trascendente. Todas estas notas características de estas definiciones descriptivas pues serían objeto, ¿no?, de un desarrollo, pero el reconocimiento de las mismas, de estas categorías o condiciones personales, entrañan el valor de dignidad de la persona. Por tanto, sin un análisis de una antropología así, pues descubrimos la naturaleza humana y su dignidad o carácter personalísimo que hace cada persona única e irrepetible, que trasciende cualitativamente a esa dimensión meramente estructural. Por otra parte, cuajada de misterio, pues ya tendríamos también un gran avance en una fundamentación trascendente de los derechos humanos. Esta aportación se hace también incluso pues, muy atractiva desde el área de la filosofía del derecho, pues queremos destacar quizás en esta intervención que dentro de las corrientes generales de la filosofía del derecho, en el pensamiento jurídico-filosófico, los derechos humanos se encuadran en una concepción del derecho natural de la Edad Moderna a partir de un autor que se llama Hugo Grocio en el siglo XVII, que se caracterizó por exaltar la racionalidad humana, pero considerando al hombre desde un punto de vista antropológico como no abierto a la trascendencia o no ser capaz de abrirse a esa trascendencia. Es decir, el mundo sería como una máquina, el método formal, el cartesiano de conocimiento, se exalta al mismo tiempo esa concepción positivista del derecho y llevaría a esa desvinculación en una fundamentación religiosa del derecho, que era lo que también destacaba en la etapa anterior. En el prólogo de la obra de Hugo Grocio, del Derecho de Guerra y Paz, de 1625, se cita como expresión de ese giro que se opera en una nueva concepción del derecho, el prólogo cuando dice: estas cosas de las que hablamos, y es que esta obra se va a referir a pactos que entiende Hugo Grocio que deben cumplirse siempre en tiempos de guerra y en tiempos de paz por parte de los estados, dice, tendrían también lugar de algún modo, aun cuando supusiéramos, y dice, lo que no puede hacerse sin una gran maldad, que Dios no existe o que no se preocupa de los asuntos humanos, ¿no? Bueno, pues transcurridos casi ya 4 siglos desde entonces y a fin de concluir esta intervención, después de una experiencia dramática de lo humano y de los derechos humanos, sobre todo en los últimos 2 siglos, tampoco resulta osado plantear un nuevo prólogo que vendría a afirmar también dentro de la filosofía del derecho que estas cosas de las que hablamos, es decir, una fundamentación de derechos humanos, tendrá lugar cuando supongamos, por una parte, una concepción del hombre abierto a la trascendencia, una apertura de la racionalidad capaz de dar un salto cualitativo a esa trascendencia, lo cual pues debe suponer también que para el hombre es un bien que Dios existe también y que se ocupa de los asuntos humanos. Pues muchísimas gracias y con esto pues he finalizado mi intervención.